Estaba diciéndoles que la primera vez que el Señor habla de un lugar y de su compañía para los que creen en Él, fue la noche anterior que fue entregado para morir en la cruz. La noche que fue entregado, más bien. Al día siguiente iría a la cruz del Calvario. Y el Señor está reunido en Jerusalén, en un lugar que se llama el Aposento Alto. Es una casa, por supuesto, que le han prestado. Celebra la Pascua con sus discípulos. Y entonces, en un momento dado, el Señor, según el Evangelio de Juan, usted puede leerlo en casa si quiere, desde el capítulo 13, 14, 15, 16, y el 17 es una oración. El Señor ocupa todo ese tiempo en enseñarle a los discípulos, a los 11, porque Judas ha salido a venderle por 30 monedas de plata, como dicen los evangelios. Así que el Señor comienza una serie de enseñanzas. Entre ellas, en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Y luego habla en la casa de mi Padre, Juan 14:1, estoy citando y doy 3, creo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que ahí ya tenéis la enseñanza clara de que los creyentes en Cristo, ¿quiénes son los creyentes en Cristo? Los creyentes en Cristo son los que hemos creído en Él, reconociéndonos pecadores, merecedores de una condenación eterna, y no aptos para estar en la presencia del Señor, absolutamente lejos de Él, pero en su gracia y misericordia, Él envió a su Hijo hace 2000 años atrás, y Él vino a salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, no lo hace porque la gente fue mala, sí es cierto, y le crucificaron, pero Él tenía que morir en la cruz. Y tenía que morir a causa nuestra, a causa de los seres humanos. No hay forma de ir a la presencia de Dios por la eternidad sin Cristo. Por eso en una oportunidad Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hay un camino al cielo, la casa del Padre. El Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay forma, no hay otro camino, no hay otra puerta de salvación, no hay otro Salvador, solamente uno, el Hijo de Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Cristo que muere en la cruz es el Hijo de Dios hecho hombre, dos naturaleza, una sola persona. Él murió en la cruz. Él fue la ofrenda por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron cargados en Él. Y Él sufrió por esos pecados que Él no cometió, sino que eran los míos, con nuestros. Así que cuando estamos hablando de creyentes en Cristo, estamos hablando de personas que han reconocido ser pecadores y merecedores de ir a la presencia de Dios en la eternidad, pero que creen el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. La palabra evangelio significa mensaje o buena noticia. Y la buena noticia es que Dios salva al pecador enviando a su Hijo a morir por los pecadores. Entonces, cuando don Tanilao creyó esa verdad, no recuerdo qué edad tendría, sería más joven, cuando él creyó este evangelio, yo también lo creí hace como 57 años atrás, este mensaje que estoy diciendo. Al creer este mensaje, en realidad hemos confiado en Dios, hemos confiado en lo que Dios dice, creemos lo que Dios dice, nuestra fe se deposita en la palabra de Dios. Así que los creyentes en Cristo, cuando mueren, el Señor está hablando con ellos y le está diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Que así como creéis en Dios, creed también en mí. Y luego habla de la casa de mi Padre. Y la casa del Padre es el cielo. ¿Cómo será el cielo?
No puedo imaginarlo. ¿Cómo será el cielo? Lo interesante que dice luego el Señor: y cuando os preparare el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor está hablando de un lugar, la casa del Padre, y está hablando de una compañía, Él. Por lo tanto, mi hermano don Stanislao, vuestro padre, vuestro esposo, hermano, tío, etcétera, nuestro hermano don Stanislao está en el cielo. Ese es el lugar, la casa del Padre. ¿Quién está allí? Su Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Así que esta es la primera vez, por así decirlo, que el Señor da esta enseñanza a sus discípulos. El segundo pasaje que quería hacerles mención, este está en Juan 14, usted lo puede leer. El otro pasaje es Lucas 23. Lucas 23 es uno de los relatos del Evangelio según Lucas. El relato de la crucifixión de Cristo está allí en ese capítulo. Y la crucifixión de Cristo, de nuestro Señor y Salvador, la crucifixión está relatada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando menciona a Lucas, cuando Lucas escribe, guiado por el Espíritu Santo de Dios, cuando escribe el evangelio y habla de la crucifixión de Cristo, aunque los 4 lo dicen, pero hay 3 evangelistas que mencionan que él es crucificado en medio de 2 ladrones. Uno a su izquierda, otro a su derecha, y ahí 2 ladrones. Pero Lucas da ciertos antecedentes interesantes, como toda la palabra de Dios. Y así tenemos entonces el panorama completo, el plan de Dios, al leer los 4 evangelios. Y allí habla de estos 2 ladrones. Y dice que estos ladrones le injuriaban, pero uno de ellos fue más, por así decirlo, iba a decir más insolente o atrevido, porque empezó a decirle: si tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si eres el Cristo. Pero parece que no eres el Cristo entonces. En la cruz del Calvario había del Señor, siempre cuando los romanos crucificaban a alguien, a malhechores, pero Cristo no lo es, ponían la causa por la cual morían crucificados. Y en este caso, en la cruz del Señor aparece, ustedes han visto crucifijos así llamados, que nosotros no usamos. El Señor no está allí, estuvo allí por 6 horas solamente, ahora está en el cielo glorificado, y nuestro Señor, pero sí sufrió la cruz. Y decía en nuestro, si uno lee por ahí, dice INRI, pero en realidad es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Él para Israel era el Mesías que Dios había prometido desde muchos siglos antes. Él es el Mesías. El Cristo es el Mesías prometido por Dios a Israel. Entonces, si tú eres el Mesías, esa es la burla. Sálvate, tú no puedes estar en una cruz muriendo si eres el Rey de los judíos y tienes poder para salvarte. En otro evangelio dice: salvó a otros y asimismo uno se puede salvar. Y sí, sanó a ciegos, a tantos enfermos, resucitó muertos. Por lo menos 3 se mencionan en los evangelios. Pero el otro ladrón, me lo imagino yo, está mirando y escuchando atentamente. Y entonces él también habla. Alza su voz para decirle a su compañero, al otro ladrón que acaba de ofender al Señor, y le dice: ¿no tienes temor de Dios estando en la misma condenación? ¿No tienes temor? Nosotros, dice él, o sea, tú y yo, estamos sufriendo lo que merecemos. Padecemos conforme a lo que hicimos, a lo que hemos hecho, son malhechores. Pero refiriéndose a Cristo, en medio, en el centro, ningún mal hizo. Pero está en la cruz. Está sufriendo igual que ellos. Porque está en la cruz. Ya lo he explicado.
Pero este ladrón dice, este ningún mal hizo, le dice a su compañero. En medio está el Señor y luego se vuelve al Señor y habla a él y le dijo a Jesús, eso dice Lucas, le habla a Jesús, dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire lo que está diciendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, este hombre entendió perfectamente lo que el título está diciendo, que el que está en la cruz del medio es el rey de los judíos, es el Mesías, pero que no va a establecer su reino ahora, en ese momento, sino que después, y todavía no lo establece. Entonces este hombre está diciendo, bueno, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Eso es un ruego. Y entonces, ¿qué hace el Señor con las horas, los ruegos? ¿Atiende los ruegos? Por supuesto. Y entonces le dijo al ladrón lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted dirá, pero un ladrón, malhechor, tal vez asesino, no sé, a los evangelios lo califican de varias maneras, hasta de sedicioso. Él va a ir el Señor le está diciendo a ese hombre que va a estar con él en el paraíso. ¿Acaso el cielo o el paraíso acaso no es un premio a una conducta agradable a Dios? Eso es lo que aprendimos tal vez cuando niños. Nos ganamos el cielo con obras buenas, ¿verdad? Hago lo bueno, me porto bien y Dios va a considerar aquello y entonces me abrirá las puertas de su hogar celestial porque he sido un muy buen hombre. Ahora, eso es lo que piensan los seres humanos y algunas religiones, pero no es lo que Dios dice. Dios dice en su palabra, en este caso cito en Romano a Pablo, y el apóstol dice, todos pecaron, no hay justo, ni aun uno, todos pecaron, y por ende entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie es capaz, absolutamente incapaz de estar en la presencia de Dios a causa de nuestros pecados. Si nuestros pecados fueren perdonados, si nuestros pecados son quitados de nosotros, entonces sí podríamos estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que hizo el Señor conmigo el año 63. Y eso es lo que el Señor hizo con Don Tani. Y eso es lo que el Señor hizo con muchos de mis hermanos que están aquí. Cuando creímos en Él, ¿qué creímos? Le dijimos, Señor, yo soy pecador. Yo merezco la condenación eterna. Pero Cristo, tu Hijo, oh Dios, Él murió en la cruz del Calvario por mí. Yo creo esa verdad. Yo creo que Él murió por mí. Entonces Dios perdona todos mis pecados. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que lo que este hombre está haciendo es, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor dice, hoy te digo, de cierto te digo, estarás conmigo. Mire, estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que ese hombre murió, primero Cristo murió, luego a los dos ladrones murieron, y entonces la diferencia es que el Señor entregó su vida. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le quitaron la vida, Él la entregó por nosotros, pero a los ladrones le mataron, acelerando su muerte a golpes, etcétera, dice el Evangelio. Y Cristo murió para salvar a los pecadores. Fue sepultado, resucitó al tercer día y luego 40 días después ascendió al cielo. Ahí está. Y vendrá a buscarnos. Entonces, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo ser salvo o librado de una condenación eterna? Hay un solo camino. Ya lo dije, es Cristo. Hay un solo Salvador, es Cristo. No hay otra forma.
Eso es lo que creyó él y por eso él puede, cuando creímos en Cristo fue como apropiarnos como lo hizo el ladrón en la cruz. Escuchar las palabras del Señor que dice, estarás conmigo. Lo primero que leímos fue la promesa del Señor. No se olviden, en la casa de mi Padre, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y ahora este hombre le dice, no te preocupes, estarás conmigo en el paraíso. El tercer pasaje que le cito está en Filipenses, sí, capítulo 1. Y allí el apóstol Pablo está escribiendo, el apóstol escribió 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Los creyentes saben esto, pero estoy de alguna manera tratando de ayudar a aquellos que no conocen tal vez las Escrituras. Y entonces el apóstol Pablo escribió una carta, una carta a creyentes en la ciudad de Filipo, en la antigua Macedonia. Y entonces le dice, hablando de morir, en realidad dice el apóstol Pablo, no sé qué escoger, dice él. ¿Escoger entre qué? Entre vivir o morir. ¿Qué cogería usted? Vivir, ¿verdad? Pero a veces, a lo mejor preferiríamos morir. Depende de la condición que tengamos, quizás. En todo caso, Pablo dice, en realidad, porque estaba en la cárcel y está sufriendo. Como que no me preocupa el asunto. Lo que me preocupa es que estoy en un dilema, una disyuntiva. Si me dieran a escoger entre morir o seguir viviendo, no sé qué escoger. Él dice luego, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, si sigo viviendo es para vivir para Él, no para mí, no para mi disfrute. No es para ganarme este mundo, no es para pasarlo bien. No, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, vivo para Él. Si sigo viviendo es para Él. Pero si muero, si muero, dice Pablo, pero yo quisiera partir. No dice morir, quisiera partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Es la tercera vez que leemos del verbo estar con. Esta es la tercera vez. Este es un hombre, este es un predicador, un apóstol que recorrió ciudad tras ciudad de aquel entonces, predicando el evangelio, estableciendo iglesias locales. Y aquí estableció esta iglesia en Filipo. Y escribe después, a los años, les escribe esta epístola y está en la cárcel en Roma. Y él dice, bueno, entre vivir o morir, por un lado me gustaría morir, porque morir es mejor, es ganancia, usa esa palabra. Para mí, el vivo para Cristo, pero morir es ganancia, porque significa partir de este mundo para estar con el Señor. Alguien no quiere estar con el Señor. Algún creyente no quiere estar con Él. Yo quiero estar con el Señor, por supuesto. Pero Pablo finalmente en su razonamiento dice, pero en realidad quedar en este mundo me quedaría por causa de ustedes, porque es útil en la obra del Señor. Pero lo que quiero resaltar son estas palabras. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, nuestro hermano, ayer casi al mediodía, él partió. Partió. No le pidió permiso a nadie. El Señor, yo puedo imaginarme, podría decirle, Dani, ya es tiempo que vengas conmigo. Yo no sé si me estoy imaginando, no sé cómo será. ¿Sí? Cuando yo muera, no sé si escucharé algo especial o pensaré algo especial, no tengo idea. Pero lo que sí tengo claro y lo que he creído por más de 50 años
es que mi Salvador, Cristo el Señor, está en el cielo esperando por mí y yo voy a estar con Él. No me gané el cielo. No, 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 no. Como dice Pablo a los Efesios, ahora la salvación dice no por obras. Soy salvo no por obra. No, 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 no. Por gracia soy salvos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios nos lleva a su presencia. Don Tani no se ganó el cielo. No. Cristo murió por él para que él ahora esté en el cielo con él. Pero sigo enfatizando esta verdad. Hay un lugar eterno para disfrutar de la persona divina del Salvador que es Cristo. ¿Tiene esta seguridad? No, Vito. Primera vez que miro mi reloj. Y entonces, claro, me entusiasmo un poco. Y entonces el último pasaje que les iba a citar, no lo estoy leyendo, así que solamente cito un poquito. Él escribe otra carta a otra iglesia que se llama la ciudad, está en la ciudad de Tesalónica, hoy es Salónica, Turquía, Tesalónica. También hay un grupo de creyentes, así como nosotros, una iglesia local, así se llama muchas veces. Y a ese grupo de creyentes les escribe, capítulo 4, versículo 3 al 18. Entonces, párrafo les habla de que el Señor viene a buscar a los creyentes. ¿Por qué habla de esto? Porque habían creyentes allí en Tesalónica que estaban muy tristes a causa de creyentes que habían muerto y entonces ellos a lo mejor se han perdido las bendiciones de la pronta venida del Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo dice, bueno, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los creyentes que han muerto, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen ninguna esperanza, ni siquiera creen en la eternidad, piensan que la muerte termina todo y Dios no existe, etc. Bueno, cada uno es responsable de lo que cree y es delante de Dios, no delante de mí ni de nosotros. Yo solamente estoy hablando de lo que yo creo y de lo que mis hermanos creen y de lo que mi hermano creyó durante años y que lo motivó, por supuesto, a servir. Así que el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y está diciéndoles que sí, no está diciendo que no tengan pena porque muchos creyentes se han ido al más allá, decimos a veces, a la eternidad, y sus cuerpos están en un sepulcro. Y entonces el apóstol le dice que, en palabra del Señor, les explica que el Señor vendrá. Y vendrá a buscar a los que han creído en Él. Y ahí, entre los que han creído en Él, que han pasado 2000 años, hay creyentes que han muerto y hay creyentes que vivimos. Entonces Pablo dice, muy bien, cuando el Señor venga por su iglesia, por los creyentes, los muertos en Cristo, mire, así también le llaman. Él es un muerto en Cristo, él murió en Cristo, él murió siendo creyente en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos o los que estemos viviendo o los que estén viviendo, otras traducciones, los que estén viviendo cuando el Señor venga, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ahí está el verbo estar, estaremos siempre con el Señor. Eso es la salvación. Generalmente la salvación es un sinónimo de ser librado de un castigo eterno, de una condenación eterna que es real. Soy librado de esa condenación, no voy a ir a ese lugar de condenación, al infierno, no iré a ese lugar porque Cristo murió por mí, Él sufrió por mis pecados, yo no tengo que pagar nada por mi pecado porque Él lo pagó por mí.
toda mi gratitud, mi amor para aquel que murió por mí. Como dice Pablo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso que él dice, para mí el vivir es Cristo. Si muero es ganancia porque voy a partir y voy a estar con él por la eternidad. Y la última cita que le di es Tesalonicense, porque el apóstol está hablando ahora de todos los creyentes, a través de 2000 años, de todos los creyentes, todos. Los muertos en Cristo, nuestro hermano, es su alma, espíritu, están con el Señor, su cuerpo está aquí, su casa, su habitación, que se deshace, este cuerpo que se va desgastando, dice Pablo, se desgasta, y es cierto, pero él está con el Señor. Y entonces el apóstol a los tesalonicenses les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cristo viene, el Señor vendrá, y los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego nosotros, por ejemplo, si el Señor viniera ahora, Él resucita. Pero eso será, según Pablo a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. En un átomo de tiempo. Esa es la palabra en el griego, ¿no? Un átomo de tiempo. Es decir, no sé, uno dice milésima de segundo, pero en el fondo la nada misma de tiempo, no hay demora. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos gloriosos. En nada parecido al cuerpo que tenemos ahora. Cuerpo glorioso, apto para estar en la presencia del Señor. Sin un vestigio de maldad, de pecado. Nada, nada, nada. Y luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, si el Señor viniera ahora y estamos aquí, los que hemos creído en Cristo, seremos arrebatados, arrebatados, y entonces los creyentes resucitados que han muerto y nosotros transformados, todos transformados, vamos a ir al encuentro con el Señor en el aire, no sé dónde será, en alguna parte de este universo, el Señor vendrá y la iglesia, los creyentes en Cristo, subiremos, iremos para estar con Él, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. El ladrón en la cruz escucha, estarás conmigo en el paraíso. Los creyentes del aposento alto escuchan, estaréis en la casa de mi Padre. Donde yo estoy, vosotros estaréis conmigo. Pablo a los filipenses dice, yo quiero partir y estar con Cristo. Es mucho mejor. Quiero partir de este mundo, irme de este mundo. El mundo no tiene nada para mí, excepto servir al Señor. Quiero partir y estar con Cristo. Y a los tesalonicenses le dice, bueno, eso va a ocurrir cuando el Señor venga. ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor venga? De los miles y miles o millones y millones de personas que ya sus cuerpos están en un sepulcro y habiendo sido creyentes, sus almas están en el cielo, entonces tendrán de nuevo sus cuerpos, pero nada que ver con el cuerpo que han tenido en este mundo. Eso es lo que quería mostrarles. No tenemos otro mensaje. Se da cuenta que este mensaje que hemos estado conversando no es para él, porque no podemos hacer nada y no es necesario hacer nada por él porque él ya está en el cielo. Este mensaje es para nosotros, para los que vivimos. Los creyentes podemos alentarnos, animarnos. Lo que no quiere decir que no lloremos, lo que no quiere decir que no tengamos pena, por supuesto. Por supuesto. La pena es parte nuestra. El dolor de la partida es parte nuestra. Pero la diferencia es que la sufrimos con el Señor fortaleciéndonos. Esa es la diferencia. Pero hay algunos que no tienen esta esperanza. Y oramos para que la tengan. Que el Señor les ayude. Y entonces vamos a orar para concluir este servicio. Padre nuestro, te damos gracias por tu Hijo, el Señor. Tú lo enviaste a este mundo para salvar a los pecadores. Siendo Dios se hace hombre. Nace de aquella mujer virgen María. Allí es engendrado. Nace en Belén. Crece en Nazaret y muere allí en Jerusalén.
muere en la cruz del Calvario y tu palabra dice que tú cargaste en él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. No hay salvación sin tu Hijo. Tú no puedes perdonar los pecados del pecador. Si Cristo no hubiera muerto, no hay perdón, no hay salvación. Si Cristo no viene y no muere y resucita de entre los muertos, entonces no puede haber salvación. Pero Él vino, murió, fue sepultado, resucitó, está en el cielo, a tu diestra sentado, y vendrá a buscar a todos los que hemos creído en Él. Algunos parten antes, pero están contigo. Y te damos gracias una vez más por todos aquellos que han creído, están contigo, están en tu presencia. Durante su vida aquí, hicieron esfuerzos para servirte por gratitud, no para ganarse una salvación que ya había sido otorgada por gracia, solo por gracia. Señor, una vez más rogamos por nuestros amados, amada familia de Don Tani, que tú les bendigas y les guardes y les protejas, les fortalezcas y les des paz en sus corazones. Te damos gracias, bendice a la iglesia también por esta pérdida para nosotros. Rogamos tu ayuda, tu bendición para todo lo que hemos podido transmitir, que tú bendigas este mensaje. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé qué